Preservación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, sí. Y se agrega la blanca. Y los 50 sería esta mujer. Ya se ve. No, como que eso es un. Pero sí se ve. Ay, no, mi pelo tapado. ¿Por qué me gusta mucho esta imagen? Me gusta mucho esta imagen porque les explica que primero el endotelio es capaz de sintetizar ¿qué sustancia? Prostaglandinas, particularmente prostaciclina. Prostaciclina es un inhibidor de la agregación plaquetaria, es un inhibidor de la actividad trombótica de las plaquetas, ¿correcto? Pero cuando hay pérdida de la integridad endotelial, entonces queda expuesto el subendotelio. ¿Y el subendotelio qué contiene? Colágeno, factor de von Willebrand y ojos de sabor. Entonces, colágeno y factor de von Willebrand tienen receptores en las plaquetas, particularmente glucoproteína 1B9. La unión va a provocar, miren, ¿qué es lo que le está mostrando esto? La expresión de glucoproteína 2B3A. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo la activación de la ciclooxigenasa de tipo 1. ¿Sí? La COX-1. La COX-1 sintetiza prostaglandinas, tromboxanos y prostaglandinas y tromboxanos. La leucotriena no es otra. Prostaglandinas y tromboxanos. Y entonces la plaqueta es capaz de producir ¿qué? Tromboxano A2. El tromboxano A2 entonces es secretado y a quién va a estimular, a otra plaqueta, y esta plaqueta también puede ser estimulada por quién, en sus receptores purinérgicos. La estimulación de tromboxano y ADP también activa ¿qué? Y esta produce tromboxano al mismo tiempo que expresa glucoproteína 2B3A. Ya tengo glucoproteína 2B3A. Ya tengo glucoproteína 2B3A, la 1 con fibrinógeno, y el resultado es agregación. Es la agregación. Y la prostaciclina inhibe a la actividad COX-1 y no hay agregación. Al mismo tiempo, aquí yo puedo observar algo muy interesante. Aquí está el factor 2 activado. ¿Cuál es el factor 2 activado? Trombina. También la trombina tiene un efecto sobre la actividad COX-1. ¿Correcto? Muy bien. Pero mira. No, madre, ¿qué? Todo. No, ya lo vi. O sea, ¿Qué ya estás lo vi. tomando hoy? Es café con chocolate. Debe de que está con la chata. Profe, ¿y en qué momento la trombina empieza a actuar sobre el fibrinógeno? Listos, ahorita vamos a ver. Finalmente, la última parte ya explicada es la agregación de plaquetas. Va a haber una interacción entre quién? 2B3A más que enlace plaquetas adyacentes. O sea, estoy interactuando una. O sea, con la de una plaqueta con la de otra. Exacto, este es de una plaqueta, plaqueta 1, y este es de plaqueta 2. Entonces, plaqueta 1 más fibrinógeno más calcio más plaqueta 2. Agregación. ¿Correcto? Y la trombina estabiliza el tapón plaquetario al estimular el citoesqueleto. El citoesqueleto de la plaqueta tiene actina y miosina, es decir, es capaz de contraerse. De tal manera que provoca, ¿qué cosa? ¿Cuál es el efecto procoagulante de las plaquetas? Esto ya lo habíamos visto. Los dije hace ratito. ¿Qué es este, chicos?
El efecto procoagulante de la plaqueta es que sobre la superficie de fosfolípidos aniónicos va a ocurrir la cascada de coagulación. ¿Sobre qué? Sobre la superficie de fosfolípidos aniónicos de las plaquetas va a ocurrir la cascada de coagulación. No sé si te das cuenta, pero aquí estos son factores de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Si Eso que quieres- se ve como color amarillo o dorado son los Exactamente. los fosfolípidos. Que me cagues a mano porque están mal de calidad. Miren. ¿Qué dice allá? Factor de coagulación. Inactivo. Y entonces aquí está el factor tisular. Y esto de aquí, esto de aquí son fosfolípidos. Entonces el factor tisular, los fosfolípidos, el factor inactivado más el cofactor producen actividad del factor 10A. Este produce 10A, que es protrombinasa. Protrombinasa activa el factor 2, el factor 2 se convierte en trombina. Todo eso está ocurriendo sobre ¿qué? La superficie de fosfolípidos. Por lo tanto, el efecto procoagulante de las plaquetas es que son el sitio donde van a ocurrir las cascadas de coagulación. ¿Correcto? Sobre las plaquetas. ¿Pero qué significaba la XA? Es ahorita lo vamos a ver. Pero mencionaste eso, ¿no? Es protrombinasa. El efecto procoagulante es aquel en el cual las plaquetas proveen la superficie de fosfolípidos para que ocurra la cascada de coagulación. Correcto, Pro, correcto. Como los taxis, coméntalo. No, es que digo que en Facebook me apareció que hoy era día del médico y Están adelantando los festejos. ¿Y por qué no nos dieron el día? No sé ¿Te imaginas darle el día del médico a todos los médicos del país? Con esta imagen debes entenderla mejor. ¿Cómo te llamas? Isis. Isis, con esta imagen debemos entendernos todas y todos. Miren. Miren qué preciosa está esta imagen. Ya saben que me astromaman las imágenes, entonces esto lo puedo mandar a enmarcar y lo puedo en el consultorio. A ver, señora, ¿para qué eres de consultorio? Tiene que saber esto. Clase de fisios. Primero, células endoteliales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Defecto de la pared. El defecto de la pared expresa el subendotelio, ¿correcto? Que queda desnuda la pared y entonces se puede acceder al subendotelio. El subendotelio va a tener dos sustancias importantes. ¿Qué sustancia? colágeno Y factor de Maury. ¿Correcto? Entonces, una primera plaqueta, glucoproteína 1B9, ¿con quién? Y glucoproteína 1A, 2A, colágeno. Esto activa la plaqueta, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hace la plaqueta? libera sus granos. Desgranula. Y cuando desgranula, ¿qué libera? Tromboxano, serotonina. Ah, perro. Entonces, estas tres sustancias no estimulan a otra plaqueta. Sí. Y esta plaqueta que expresa glucoproteína 2B. Pero también la unión de estos dos que le hizo a esta plaqueta
La activó. Glucoproteína, exactamente. Entonces, glucoproteína, Entonces, 2D. para que se exprese. Y si en medio pongo fibrinógeno, ¿cómo se le llama a esto? Agregación. Bueno, pero no queda ahí. No, la plaqueta ya modificó su superficie de fosfolípidos. ¿Y qué ocurría sobre los fosfolípidos? La cascada de coagulación se invertían y entonces ahora podía ocurrir, vean esto, Profe, pero yo no entiendo a qué se refiere con que o sea, la superficie de las plaquetas Se invierte, es puro es- fosfolípido. O sea, no, es una membrana plasmática, sí son pedazos de o megacariocito. sea, por eso afuera tendré que tener las cabezas. Sí, o sea, se las cabezas invierte. hidrofílicas, entonces se invierte. Se invierte. A ver. Ahora, vean esto, sobre la plaqueta que expresó su superficie de fosfolípidos vía intrínseca, vía extrínseca, protrombinasa, activación. ¿Qué hago con la trombina? La convierto paso de protrombina a qué? ¿Y la fibrina? Perdón, fibrinógeno a. ¿Y la fibrina dónde se deposita? Alrededor de las plaquetas. Y ya quedó. Tengo dos dudas. La primera es si el orden de la liberación de esas sustancias, o sea, hay un orden, porque regresaron y preguntaron el orden de la liberación de las vesículas de núcleo de denso. núcleo denso. Entonces, primero se secreta uno o se puede secretar así los tres. Sí, exacto. Pues sí tiene orden, ¿no? O sea, sí tiene orden porque necesitas uno para que se active. Noradrenalina y sustancia P. Ah, pero eso fue una pregunta sobre neurotransmisión, ¿no? Pero aquí no hay un orden de liberación. No, al menos el libro no comenta ninguno. Ah, bueno. Y la otra es que la desmembración es la que activa la vía tanto intrínseca como extrínseca. ¿O No, la desgranulación activa otras plaquetas circulantes para que expresen glucoproteína 2B3A, se encuentren con fibrinógeno y se puedan unir a las plaquetas que se adhirieron inicialmente. Entonces va a formar un conglomerado de plaquetas. ¿Cómo se da la activación ¿De quién? de la XA? O sea, ¿qué es la intrínseca y extrínseca? ¿Cuál es esa? Eso no lo hemos visto. Ah, aquí. Ellos lo ven la cascada de coagulación. A lo que yo quiero ir con esta imagen es que esta imagen está representando la unión entre la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Si no ocurre la hemostasia primaria, la activación de las plaquetas y la expresión de los fosfolípidos, no puede acontecer la cascada de coagulación. Y extrínseca, vía intrínseca, protrombinasa, convierto protrombina en trombina. Además, la trombina no era un agonista plaquetario. Hace rato tú me preguntaste, Majo, ¿de dónde viene la trombina? ¿O en qué Se momento? secreta de un gránulo. De un gránulo, y además formas nueva trombina cuando inicias la cascada de coagulación. Y la trombina, ¿a quién elige? Al fibrinógeno, y lo convierte en qué? Y no la sustancia que estabiliza el trombo o el tapojo plaquetario, no es la fibrina. Entonces se tiene que depositar sobre las plaquetas. Entonces se estabiliza el coágulo. Ah, perrísimo. Puta imagen de la ¿Y dónde venía la protrombina? ¿Qué? ¿Pero dónde venía la protrombina? Del hígado. Momento apego. Sí está chida, sí está chida. Esta está muy buena. esta Momento apego. así es. Momento afecto. Todos los pasos de la coagulación, ¿no? Sí, son los dos. De la hemostasia. Y esta está muy fea, pero les están mostrando los receptores y las vías de señalización. Por si la quieren echar. Y aquí nada más mostrarles que está ocurriendo la cascada de coagulación en la superficie de la plaqueta. ¿Puedo regresar a la anterior? Sí, claro. Lo de, a ver, entonces, hay daño, hay composición subendotelial y por eso comienza lo del factor de von Willebrand y cuál es la otra, Colágeno. colágeno, y es todo lo que pasa, ¿no? Sí, claro. El daño endotelial expresa esto. A ver, Porque esto está debajo del endotelio. ¿Qué pasó? Quítale la diapositiva y pregúntenos a parece cuál. O sea, que aquí lo sacando esto. Nos va a matar. Ahora,
Ahí muere hemostasia primaria. Ahí murió. Primaria. Factor cerebral. Factor vulnerable, colágena, glicoproteína 99. 2 a 3 A. 2 a 3. 2. 1 a 2 a. 1 a 2 A. Ya, entre plaquetas. 1 a 2 A. Entre plaquetas es 2B3A. Fibrinógeno, 2B3A. Y calcio. Calcio. Ahora viene lo bueno. ¿Listos? Hemostasia secundaria. Profe, ¿ya vieron los perfil de hielo? No. ¿Lo investigaste? No lo entendí, ¿cómo no lo entendieron? Capacidad de saturación de fenilquina, transporte, ¿no? Y la anemia. Vamos a hablar de hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es el conjunto de reacciones enzimáticas amplificadoras, proteólisis, que culminan en la formación de una malla de fibrina insoluble. ¿Ya? Entonces, reacciones enzimáticas amplificadoras que culminan en la formación de una malla de fibrina insoluble que rodean a quién y forman un coágulo. Yo no le puedo llamar coágulo si no tiene fibrina. O sea, es un trombo plaquetario o es un tapón plaquetario. Y es presión émbolo. Y si eso se desprende y viaja por la circulación, se le llama émbolo. Pero el émbolo es sin fibrina. No, el émbolo puede ser con o sin fibrina. El émbolo nada más es que se separa y empieza a viajar para rodearte. ¿Se pasó bien? O sea que la hemostasia secundaria como objetivo tiene la malla de fibrina, ¿no? Sí, eso Y es. entonces la unión que nos hablaba de la hemostasia primaria y la secundaria es eso, la creación de la fibrina. La activación de, más bien, tener una superficie, Jenny, donde yo pueda hacer las reacciones de la cascada de población. Estas reacciones enzimáticas amplificadoras son en realidad cascada de población. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes participan? Porque vimos quiénes participan en la hemostasia primaria. Ahora, ¿quiénes participan en la hemostasia secundaria? Simógenos, cofactores, fosfolípidos y ¿qué? Calcio. Son simógenos, cofactores, fosfolípidos, calcio. Y es muy importante para mi evaluación que yo me aprenda cuáles son los factores dependientes de vitamina K. Y la respuesta es 10.972. 10, 9, 7 y 2. Una forma fácil de aprender. 10, 9, 7 y 2. No voy a poner 1, 0 porque ya valieron mal. 1900, factor 104. Entonces, 10.972 son factores dependientes de vitamina K. Si no hay vitamina K, no se sintetiza. ¿Han visto que le colocan a un recién nacido? ¿Nunca han visto que le han visto? No, nunca lo han visto. Okay. A un recién nacido le ponen vitamina K. Ah, sí. Porque si no hace hemorragia del recién nacido. Él tiene deficiencia de vitamina K. Los recién nacidos, todos los recién nacidos tienen deficiencia de vitamina K. Entonces hay que administrarles vitamina K, porque si no, tienen enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Y eso cómo es? Se lo ponen intramuscular en la piernita. Les ponen eso y les ponen gotas de cloramfenicol y vacuna BCG y hepatitis B. Lo primero que se hace con cualquier recién nacido en cualquier parte del mundo. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna duda?
¿Cuál creen que sea la primera manifestación de enfermedad hemorrágica del recién nacido? Mucha sangre. Sangrado del cordón umbilical. No deja de sangrar el cordón umbilical. ¿Saben a quién les pasa? A los niños que nacen en su casa y tardan una semana en llevarlos al hospital. Entonces, factores dependientes de vitamina K, 10, 9, 7 y 2. ¿Y por qué son dependientes? Porque tienen este residuo GLA, que es un residuo de ácido glutámico y carboxilado. Depende de la vitamina K para que se carboxile. ¿Correcto? Es un cofactor la vitamina K. Y estos tienen capacidad, cuando tienen este residuo GLA, tienen capacidad de fijación a fosfolípidos aniónicos en presencia de calcio. ¿Sí entienden la importancia de esto? Si estos factores no se unen a los fosfolípidos, no ocurre la coagulación. Entonces, 10.972. Factor de coagulación más importante, trombina. Ojo, trombina es 2A. Si le ponen solo 2, es protrombina. Inactivo. El inactivo. El simógeno. Hablemos con problema. Necesito hablar bien, cabrón. Teóricamente son dos vías, dos cascadas con una vía común. La vía común se llama vía de la protrombinasa. Es la vía del factor 10 activado. Esto que está peleando para que nos digamos qué es. Ahí está. Vía de la protrombinasa. Sí, es la vía común. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta, comentario, angustia? Y es la última parte, ¿no? De la Es demostración. la última parte, bueno, falta la fibrinolisis, pero es la última parte de la formación del coágulo. O sea, esos factores de la vitamina K es para la fibrina, ¿no? Para la fibrina, todo esto que vamos a ver es para formar fibrina. Me gusta mucho esta imagen. ¿Qué es lo primero que les está mostrando? Pero no te sube. ¿Qué es esto acá? Vía y vía. Entonces hay trauma tisular y ¿qué se expone? Factor tisular. El factor tisular, en presencia de qué? Calcio, activa al factor 10, que en combinación con el factor 5, esto es un cofactor, ¿a quién activa? Pregunta de examen. Si se dan cuenta que estas requieren menos pasos, por eso se llama vía directa o vía extrínseca. Ah, era lo que nos decían los tampones de colores, ¿no? Ah, sí. ¿Qué color era el tampón que llevaba? En este caso, el azul sirve para evaluar la vía intrínseca y extrínseca con los tiempos de coagulación. Sí, Ah, sí, es cierto. Entonces, daño vascular que expone Factor tisular. en presencia de calcio, ¿a quién activa? Al factor Factor X. 10. El factor 10 con el cofactor 5 en presencia de calcio y fosfolípidos, ¿en qué se convierte? ¿Y qué creen que hace la protrombinasa? Convierte protrombina en trombina. Protrombinasa, factor desactivado. Fibrinógeno, fibrina y la deposita en el coágulo. Vamos a ver. Ahora, ¿esta cómo se llama? ¿Qué vía es esta? Extrínseca o directa. ¿Por qué se llama extrínseca? Porque los factores no se encuentran dentro de la sangre. Bien, porque el factor desencadenante no está en el plasma, está en el subendotelio. Ah, porque lo dice el factor Tisular, por supuesto. Porque el factor iniciador no está disuelto en el plasma, está en el subendotelio. Por eso se llama vía extrínseca. ¿Y con qué prueba de laboratorio la evalúo? Con la TTP. ¿Segura? No, ATTP. Con la TP, con el tiempo de protrombina.
Esta es con tiempo de protrombina. Sí, Rafael, la receta con moca. ¿Ah? ¿Tengo que? Con coca. Moca. Ah, Con sal. es que con cocaína que No, tengo que hacer con moca. Muy bien, ahora, No, pero la mano sale bien. aquí, ¿cuál es la que sigue? Blunt trauma. La realidad es que hay daño endotelial con exposición de colágena y todos los factores para iniciar están dentro del vaso sanguíneo, están diluidos en el plasma. Y entonces, ¿qué se activa? Factor 12. Aquí falta una serie de factores, no están, pero es factor 12 más calcio. Terminamos en protrombinasa también. Pero si se dan cuenta, activación de fosfolípidos, fosfolípidos de la plaqueta, formación de la protrombinasa. Eso lo vamos a ver después, con calma. Esta es la vía intrínseca o indirecta. Intrínseca o indirecta. Y se evalúa con tiempo parcial de tromboplastina activada. TTPA. TTPA. Tiempo parcial. No, TTPA. Tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Qué campo era? Es azul, es el mismo. O sea, el azul es para las dos pruebas. Nada más que una se utilizan ciertos reactivos y en la otra otros. Entonces yo ya pasé de vía extrínseca a vía intrínseca. ¿Y qué es lo que sigue? La vía común. Y la vía común convierte ¿qué cosa? Protrombina. Y la trombina, ¿qué es lo que hace? Fibrinógeno en fibrina. Y luego hay un último factor que se llama factor estabilizador de la fibrina, que es el factor 13, que ya lo convierte en fibrina estable, forma el coágulo. Este módulo está chido. Está chido, eso a mí me gusta mucho. A mí me gusta todo, la verga. Entonces, está muy padre, a mí me gusta. Pero es que el módulo, la unidad anterior era más como de. O sea, eran procesos, pero más simples, y esto ya son procesos más cabrones. Ahora, vean esto. 1. Daño vascular. ¿Qué se expresa? Luego, ¿qué ocurre con las plaquetas? Expresan fosfolípidos. Se activa la trombina. ¿Qué es lo que se forma? Se polimeriza. ¿Y qué ocurre con el trombo? Se deposita la fibrina y se convierte en un coágulo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Cómo es esa estabilización del coágulo? Estabilización del coágulo. Maestro, ¿me tengo que aprender los factores de coagulación? Yo nunca he visto que los pregunten. Espero que no haya tanta maldad en el corazón de quien haga esta parte del examen, pero que realmente, o que no le hayan hecho daño. Pero pues aquí están todos: fibrinógeno, protrombina, factor tisular, calcio, proacelerina, proconvertina, ¿sí? Factor antihemofílico. Este es el que hace falta. Este es el que hace falta en hemofilia A. Factor 8. ¿Ok? Factor de Stuart-Prower, etc. Factor estabilizador de fibrina. Profe, ¿por qué Christmas factor? No sé, porque da enfermedad de la Navidad, así se llamaba. No me acuerdo. ¿Cuál es? No sé. Christmas factor. Christmas factor. Ah, hay los dependientes de vitamina K, 10, 9, todos. Ahorita vamos a ver los detalles. Aquí nada más quiero comentarles. Vean cuáles son cofactores. ¿Cuáles son cofactores? 5. ¿Para qué vía? Pregunta de examen. ¿Cómo? El factor 5, la proacelerina es cofactor de la vía común. Proacelerina, vean. Proacelerina Ah, ¿por qué
que actúa Con sobre el factor factor 10. 10. Es factor 10. A ver, la proconvertasa. ¿Cómo se forma la proconvertasa? Es factor 10 más factor 5 más calcio más fosfolípidos. Eso es proconvertasa. Otra vez, factor 10, cofactor 5, calcio, fosfolípidos. Eso es proconvertasa de trombina o protrombinasa, como le quieran llamar. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Proconvertasa de trombina o protrombinasa es lo mismo. ¿Qué otro factor importante hay? El 8. ¿El factor cómo se llama? Antihemofílico. Es un cofactor y está en la vía intrínseca. Y es el que hace falta en hemofilia de tipo A, la ligada al sexo. ¿Se acuerdan? La historia de Rapunzel y los zares, que todos los hijos de los zares tenían hemofilia, nunca lo supieron. De la reina Victoria tenía el gen recesivo, la reina Victoria tuvo hijos, los hijos se casaron con todos los, o sea, tuvieron familia en todos los reinados de Europa, entonces los varones de algunas familias heredaban los genes recesivos, y como está ligado al Y, si solo tienes Y, pues ya valiste madre, ese es hombre y te da hemofilia. Porque las mujeres, pues no pueden ser Y, si no explico, pues pero Dios. Entonces, te quiero verlo. Si no me dejaron ¿Estamos de acuerdo? el Turner Corea. El Turner es. No. No, ese es 3 secos. El XXY es No era XX. no, X0. XR. Entonces, a lo mejor ¿quedó claro? ¿Que no entendiste? Ah, no, dándole contexto, o sea, lo había escrito ya en Ah. es que no olvidaba, no entendí el libro. Entonces, ¿cuál es el otro cofactor importante, chicos? El 8 se llama antihemofílico. Es un cofactor ¿de qué vía? La vía intrínseca. Pero ahí cómo se repartió, o sea, la reina era la que tenía el gen malo. La reina era el que tenía un gen X defectuoso Y se lo dio a su hijo. y se lo dio a su hijo que tenía un gen Y, a ver cómo es ligado al sexo, sí. Y su hijo, como no tiene otro X para poder compensar la falla del primer, manifestó la enfermedad. Por eso se llaman ligadas al sexo. Pero bueno, aquí hay otra tabla. Esta tabla me gusta porque lo que además agrega es dónde se sintetiza. ¿Okay? La mayoría se sintetiza en dónde. ¿Qué otro factor me tengo que aprender? Factor tisular. Es más, voy a decirles cuál se deben aprender con todo el nombre. Factor 1. ¿Por qué? Fibrinógeno. Factor 2. ¿Por qué? Protrombina. Creo que eso queda más que claro, ¿no? En resumen, todos. Factor 3. Porque es el factor con ese inicia la vía extrínseca o directa. También se llama tromboplastina. Tromboplastina. ¿Ok? Y miren quién lo está expresando. ¿Quién lo está expresando? El daño, el tejido dañado y las plaquetas activadas. ¿Qué vía? Extrínseca. También pueden preguntar el sitio de donde se sintetizan los factores. ¿Sitio de qué? Sitio Sitio de síntesis, sí, claro. ¿Qué otro factor dijimos que me tengo que aprender? ¿Cómo se llama? ¿Por qué proacelerina? Porque es el que forma parte de vía extrínseca y intrínseca, la vía común, digamos. Bueno, ahorita vamos a ver a qué se llama eso. ¿Cuál era la vía común, doctor? La vía común es la protrombinasa. O sea, ya cuando ya va a estabilizarse. Cuando ya va a formar protonina, trombina.
Ahorita vamos a ver, es que varía el texto. Es que entonces es para activar la 10, ¿no? Para activar la Pero 10. se estabilizaba la trombina. Aquí va. Y 4 dijimos que tengo que aprenderme, El 8. porque es el factor Antimofílico. y se encuentra en la vía intrínseca. Pero intrínseco y extrínseco es lo que nos enseñó, ¿no? Sí, la vía, ahorita vamos a ver las dos. Larga y la vida. Creo que Directo y indirecto. el calcio siempre lo dejan como calcio o si lo ponen. Lo puedes dejar como calcio, pero no tiene mucho sentido. O sea, tú sabes que el calcio participa. Es como que les pregunté cuál falta cuál. Ajá, no. Ah, ok. Lo que pusimos en la. ¿Ok? Y otro importante que tengo que aprenderme, Ese. factor 12. ¿Por qué me tengo que aprender el factor 12? Porque es el inicio de la vía intrínseca. El factor 12, perdón, se llama factor de Hyman. Inicio de qué vía? Ah, de la vida. Intrínseca. Factor tisular es inicio de la vía intrínseca, factor 12 es inicio de la vía intrínseca. ¿Tú tienes el número de la maestra que Y como extra, eso no lo tiene que aprender, pero como extra está el 13, que es el estabilizador de fibrina. Pero bueno. Y finalmente el cuadro más completo que considero yo es este. Porque tiene su peso molecular, sitio de síntesis, tiempo de vida media, Eso concentración. no nos lo van a preguntar. No, claro que no. Pero lo que me interesa es esto. Vean esto. K, K, K. ¿Qué significa eso? Eran los 10, 9, 7 y 2, ¿verdad? Es 1972. Son las puras cajas. Entonces, son los factores dependientes de vitamina K. Son todos 10.972. Vitamina K es. Quinona, ¿no? Quinona, algo así, no es con Q, algo así. Es con Q, estoy segura. Un poco No me más. acuerdo. Lo voy a buscar. Pueden buscar. Les doy un punto extra. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Guerras? ¿Todo bien? ¿Te gustó? No dijeron Está bonito este que tema. para ti, muy Y en bonito. 1972. Y finalmente este resumen que creo que está súper padre, porque no les ponen números romanos Ya mamadores. vieron, casi. Quinona. Quinona. Lleva quinona. Ahí está. Ahí no ve. Entonces, porque luego sí vamos a ver los que ponen números mamadores, pero este es el más importante. Miren esto, ¿qué dice allá? ¿Qué es lo primero que ocurre para formar un? ¿Qué se expone? ¿Y esto qué hace? Al final, tapón. Pero también se expone. Esto es factor tisular. Factor 3. ¿Qué activa? También, ¿qué otra cosa la activa? Vía intrínseca, vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿activación de qué? ¿Y la trombina? ¿A quién activa? Y el fibrinógeno, entonces forma un tapón. Creo que la principal de la complexión era la endotelina, ¿no? Endotelina 1. Y ya está. No hay números mamadores. No hay números. Este está muy padre. Este me fascinó. Pero aquí ves a tu maestro pendejo a la 1 de la mañana buscando bibliografía nueva. Entonces, ¿qué les parece esa? Nada más yo aquí agregaría puntito fibrinógeno, ¿no creen? Para que se convierta en fibrina y entonces digas, ah, no, sí. Pueden agregarlo ustedes con suerte. Y entonces, ahora sí, números mamadores. Aquí van números mamadores. No es tan difícil como parece. Vamos a empezar con qué sistema. En el sistema intrínseco se inicia con cininógeno o quininógeno de alto peso molecular y calicreína. Esta activa, el 12 se convierte con el cininógeno de alto peso molecular, transforma al, y el 11 se convierte en
Y este activa al 9. y el 9 se convierte en. Y ahora, el 9 activado, vean el 9 activado. ¿A quién activa? ¿Junto con qué cofactor? Junto con fosfolípidos, calcio, 8 activado. A ver. ¿Pero qué les hacen los fosfolípidos? No entiendo. Las plaquetas que se activaron en la hemostasia primaria tienen los fosfolípidos y sobre los fosfolípidos ocurre la cascada de reacciones. Y el calcio hace lo mismo, ¿verdad? El calcio tiene el efecto de activar a las enzimas, es un catalizador de la enzima. ¿Y el TPL de ambos? ¿Ah? El TPL. ¿Qué es TPL? No sé. del sistema interno. Esto, factor tisular, TPL, no sé qué es. Habría que buscar. Pero bueno. Sí, claro. Entonces empiezo con factor 12 activado, sinógeno de alto peso molecular, 9 activo, perdón, 11 activado. Y luego sigue 9 activado. 9 activado, fosfolípidos, calcio y 8 activado, activa el 10. A esto se le llama diezasa. Profe, pero esa activación está estimulada por el 8. No, está facilitada por el 8. No está estimulada porque esto es un cofactor, sino está facilitada, porque si no hubiera esto, la velocidad de reacción sería muy Pero sí lenta. se puede hacer. Sí se puede hacer, pero sería muy lenta. O sea, los que tienen antimofílico. Por eso los que tienen factor antimofílico. Tienen problemas con la vía intrínseca. Porque no hacen los. O sea, no activan las trombinas. Porque la diezasa no logra activar a la protrombinasa. O sea, la diezasa es fosfolípidos, calcio y la La diezasa es fosfolípidos, calcio, factor 9, y en este caso puede ser 8. factor 8, perdón, factor 9. Estaba leyendo anoche el libro y, por ejemplo, y ya me ayudó Pablo a comprobarlo. El texto dice según el factor 7 y que es un error del libro. ¿Cómo? En la vía física te dice que el factor 9 según el factor 7 es presencia de calcio, pero debe ser el factor 8. No. Ahorita vas a ver por qué el libro está bien. Pero que la imagen dice que es 8. Ahorita vas a ver por qué el libro está bien. Calma. Ahora, vean esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? 7 factor tisular, que es el factor 3, convierte al factor 7 en. Y el 7 activado, ¿a quién transforma? Al 9. Y el 9 activado. El 7 activado es un cofactor del 9. Pero no solo eso puede pasar. Bien, vean como la misma vía extrínseca puede activar directamente al factor 10. ¿Y hay algo que haga irse a un lado o al otro? O da igual. No da igual, lo que pasa es que esto es lo que ocurre en el laboratorio, pero ahorita vamos a terminar aquí abajo. Ahora, al final, las dos vías, ¿a quién activan? A las 10. 10 se convierte en 10 más fosfolípidos, calcio, 5 activados, que es proacelerina, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le llama a esto? Protrombinasa. ¡Wow! Y entonces la protrombinasa va de protrombina A, y entonces la fuquitrombina, ¿qué es lo que hace? Fibrinógeno, y esto se deposita en las plaquetas. Pero al mismo tiempo la trombina activa el factor 13. ¿Se acuerdan del factor 13? 13 activado. ¿Y a quién estabiliza? Está muy buena esta imagen. Porque solo a los médicos se les hace combinar números. ¿Qué es eso de ir de 11 al 9 y del 8 al 10? Tenemos un problema, hija. Sí, ¿qué onda? Ahora, yo sé que blanco y negro se ve feito. Entonces les pongo colorcito. Blanco y negro feito, ahora colorcitos, y este ya está bonito.
Porque ya está bonito. Vía intrínseca. A. Luego. A. Luego. ¿Junto con quién? Y entonces activan A. Y es activado más. Y entonces en. Y luego. Y la trombina en el estabilizador. En el estabilizador y en el estabilizador. Está más bonito así. Ahora, la vía extrínseca, la trombina activa el factor 13, que es el estabilizador, y el factor 13 va y estabiliza la fibrina. Ahora, vía extrínseca, ¿qué factor es? Factor 3. Y luego, entonces tienes factor 7 activado más, factor tisular, y este es capaz de activar a quién? Y el 10 con el 5A, protrombinasa, protrombina, fibrinógeno. Pero esto ocurre en el laboratorio. La vida no es como la. La vida no es como la vida, porque esta es la vida. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? Factor tisular. Factor tisular, ¿quién activa? Y este. Y no también podría activar al 9. ¿Y el 9 que se convierte? 9A Más 8 factores. más 8A. ¿Y a quién activa? Al 10. Y entonces 10 activado más. ¿Y en qué forma? Pero la trombina además es capaz de estimular a quién? Al 11, el 11 se convierte en. Y este activa A. Y entonces otra vez. Está retroalimentando. Porque esto es lo que O ocurre sea, para realmente. continuar formando. Sí, claro, tienes que formar fibrina y fibrina y fibrina y fibrina y fibrina. Ahora, esta es la. Este va a dar un tipo de retroalimentación Sí, positiva. claro, este es un tipo de retroalimentación positiva. Entonces, lo que está ocurriendo es que uno es en condiciones de laboratorio y otro es en condiciones intravasculares. Es un mix del Es una suma de la intrínseca, porque si te das cuenta, esto es vía directa, ¿sí o no? Sí, Pero esta madre de acá es vía indirecta. sí. Y al mismo tiempo, cuando ya tienes trombina, puedes reiniciar la indirecta. ¿Cuándo van a preguntar en el examen? La del laboratorio. Pero es que no se puede ir con la ignorancia de que no existe esto. Tiempo. Ah, no manches, pero. ¿Cómo dice? Ah, Qué raro es. qué raro que. Es lo que hoy ya duró mucho. No, que está hablando mucho, está chido. Pero ¿por qué Me está? hace, me molesta porque ya muy llevado. Ya no quiero más clases. No, sí me está gustando. Ahora, va la siguiente. Como sé que tampoco no es suficiente colorcitos, ahora se los voy a poner en colorcitos encerrados en circulitos. Vía extrínseca, vía intrínseca, de base. Vía común, conversión de fibrinógeno a fibrina. ¿Le hago zoom? Ya vean la vía extrínseca, ¿con qué empieza? Y el factor tisular convierte factor 7, el factor 7 activado. ¿Qué se necesita? El complejo 7, que es factor 7 activado, calcio, fosfolípidos. Entonces, ¿a quién activa? Y el 10 que se convierte, ¿cómo se le llama a esta vía? Vía común o vía de la protrombinasa. Y entonces convierto, aquí que tengo factor 5 y 10 activado, calcio y en qué convierto protrombina en, y entonces fibrinógeno en. Porque el 10 es activado. ¿Fibrina con qué? Y entonces se forma polímero de fibrina. Y ya conocen la otra. La vía extrínseca, la vía intrínseca. Que empieza con 12,
2 activado, 11, 11 activado, 9, 9 activado, 9 más 8 más calcio y fosfolípidos, activa 10, 10 activa 2, 2 activa a 1 y 1 con 13 se vuelven 2 polimerizados. Necesitan leerlo porque es probable que ahorita no se acuerden, pero si no lo leen. Y este me gusta porque es una imagen donde les muestra cómo se deposita la fibrina. Esto lo vamos a ver después. Muy bien. Voy a cerrar con esto. La amplificación de las vías de coagulación. Chicos, habíamos dicho que la trombina es el factor más importante, porque la trombina es un factor que potencializa todas las demás señales. Miren, aquí está la vía intrínseca y aquí está la vía extrínseca. Aquí está la vía intrínseca y hasta aquí la vía extrínseca. La vía intrínseca, también conocida como sistema de contacto o vía indirecta, ya sabemos que pasa por el 9, el 10, el 12. Al final, el resultado es formar ¿qué cosa? Lo mismo ocurre con la extrínseca. Pero miren lo que hace la trombina. La trombina es capaz de activar ¿a quién? Al cofactor 5. ¿Es capaz de activar a quién? Al cofactor, al factor. ¿Es capaz de activar a quién? Al cofactor 8. Es capaz de activar el sistema de contacto. Pero no solo se queda ahí, chicos, es capaz de activar a las plaquetas. La trombina. Entonces, la trombina es el factor potencializador más importante de las vías de coagulación. ¿Correcto? Entonces, esto creo que no está en su texto. Nada más es para que ustedes puedan observar qué es lo que se hace. ¿Correcto? Y finalmente, un resumen para ustedes. Aquí están los puntos más importantes de la parte de las plaquetas. Y está lo más importante, el resumen de la coagulación. ¿Correcto? La siguiente sesión vamos a ver fibrinólisis, porque tengo una reunión en la iglesia. Me van a despedir. Entonces, se acabaron las clases. Y el primero. ¿Ah? ¿Con quién? Ah, ¿sí las de Word? Ah, ¿Cómo le llama en chino? Hatarakusei. ¿Es chino o qué? Japonés. Hatarakusei. Hatarakusei. Omae wa mou shiteru. Nani? Fibrinolisis. Nani? No está, no se actualiza. Se las voy a escribir, estas son las nuevas. Son las nuevas, están actualizadas. Bien, escríbete al Teams. ¿Ya le escribiste al Teams? Sí, ¿verdad? Sí, la acabo de escribir. Tú ya estás en el Teams. Ya estás en el Teams. Y reclame. La siguiente sesión vamos a ver fibrinolisis. Es poquito. Y vamos a empezar a ver cardiovascular. Así que, si está largo. Cardiovascular, chicos, nos va a llevar semana y media. Semana y media. Tenemos un puente. El número de clases va a ser 5 a 6 para cardiovascular. ¿Y si estamos en línea? ¿Mande? El lunes vamos a ver cardiovascular. Vamos a empezar a ver fisiología del corazón. ¿Qué?
Ah, pues para la grabación. Voy. Llevó